fundamental. El sistema de justicia lo desarrollan los jueces basados en la jurisdicción. Ellos tienen la facultad de juzgar y de ejecutar lo juzgado. Pero nosotros, al momento de ir a reclamar justicia, no lo podemos hacer ante cualquier juez. Tiene que ser el juez que, de conformidad a las normas, principalmente a las reglas, le corresponde conocer de este tema. Si nosotros vamos ante un juez equivocado, lo más seguro es que el juez nos rechace la demanda, es lo más seguro que nos rechace la demanda, o que en todo caso se inhiba a conocer, y si a él se le pasara porque no lo hiciera, entonces lo más seguro es que la otra parte se vaya a defender alegando la incompetencia del juez. Por eso es la importancia de este tema. En el artículo 1 hasta el artículo 24, yo les he dicho el 27 veces hasta el 24, se establecen disposiciones sobre jurisdicción y competencia, fundamentalmente sobre la competencia. Entonces yo me permití desarrollar un laboratorio con varias preguntas que aquí mismo voy a resolver y voy a explicar muy rápidamente, luego me voy a trasladar al código pues para darle un sustento legal a lo que aquí vamos a explicar. Hice una primera pregunta, si todo juez tiene competencia y también jurisdicción, y si esta frase era falsa o verdadera. Expliqué en la clase del día martes que todo juez tiene jurisdicción. ¿Por qué? Porque todo juez desde que se juramenta puede administrar justicia. O sea, el juez civil, el juez penal, el juez laboral, el juez de Guatemala, el juez del Petén, el juez de paz, el juez de instancia tienen jurisdicción porque son jueces y porque pueden administrar justicia. Pero no todos tienen competencia. En Guatemala hay jueces que tienen competencia civil, pero no en penal, no en laboral. Hay jueces que tienen competencia en asuntos menores, pero no en mayores, y otros en mayores, pero no en menores, unos competencia en Guatemala, pero no en el Petén. Entonces, la frase verdadera es aquella que dice que todo juez tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Entonces, esta frase, todo juez tiene competencia y jurisdicción, es falsa. Luego pregunto si las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto al competente por razón de territorio y conocimiento de un asunto determinado. Esto se denomina pacto de sumisión. Así es la respuesta. Lo explicamos en una pregunta que hizo un compañero el día martes todavía. ¿Puedo yo ir a demandar a otro lugar que no sea el que la regla de competencia dice? Sí, si hay un pacto de sumisión. El pacto de sumisión implica que alguien que puede ser demandado de Escuintla, renuncia a ser demandado de Escuintla y se somete a los tribunales en la capital o en cualquier parte de la República. Eso se llama pacto de sumisión y la respuesta es pacto de sumisión. Luego la otra pregunta es ¿cómo se prorroga la competencia? La competencia se prorroga ¿puede prorrogarse competencia por razón de cuantía? No. Un juez de paz, no puede, un asunto de mayor cuantía no se puede prorrogar en un juez de paz. O uno de menor cuantía no se puede prorrogar en un juez de instancia. Por razón de territorio, sí. Un juez del Petén, de civil, de instancia, puede ser que conozca cuando yo he conocido el juez de primera instancia civil de Guatemala. El asunto tendría que conocerlo un juez de paz del municipio de Guatemala, lo está conociendo un juez de paz civil, lo está conociendo un juez de paz del municipio de Villanueva. Se puede prorrogar la competencia, ahí más adelante se establece que, entonces por razón de territorio. No es por turno, no es por materia, ninguno de los indicados, ni nada. Luego la pregunta siguiente dice, ¿se prorroga la competencia del juez en qué casos? Aquí se señalan varios y la respuesta es todos los indicados. Vamos a ver en unos minutos, cuando veamos la ley, en los casos de prórroga de competencia y efectivamente están los que aquí se enumeran. Luego se pregunta, por razón de la cuantía, ¿es juez competente el de paz del municipio de San Lucas para conocer hasta qué monto? Yo les decía a ustedes que el año pasado se modificó el monto por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, hoy los jueces de paz, ustedes tienen esa ventaja, conocen de 1 centavo a 80,000 quetzales. Cualquier juez de paz en todos los municipios de Guatemala, del país. En cualquier municipio del país, un juez puede conocer de 1 centavo hasta 80,000 quetzales. Antes de esa reforma o antes de esa modificación que hizo la Corte, solo podía conocer en la capital, por ejemplo, hasta 50,000, en las cabeceras departamentales hasta 25,000, algunos municipios como Chinautla, Villanueva, por ejemplo, también 25,000, y otros municipios, que era la gran lista, hasta 15,000. Eso ha quedado sin vigencia. Hoy cualquier juez de paz conoce de 1 centavo hasta 80,000 quetzales. La respuesta es 80,000 quetzales. Luego la siguiente pregunta era si usted va a ejercitar una acción personal. El actor reside en Chimaltenango, el demandado en Guatemala. ¿Es juez competente por zona de territorio? ¿Es el de Guatemala? La pregunta es si es falsa o verdadera. La afirmación, quiero reiterarles, la justicia sigue al demandado. No, esa es la regla general.
Hay excepciones que aquí voy a explicar, pero la regla general es, si ustedes quieren demandar a alguien, vean dónde vive y si es ante un juez de paz, el juez de paz del municipio donde vive. Y si es ante un juez de instancia, el juez de primera instancia del departamento donde esta persona vive. Pero esto solo aplica a acciones reales, que son la mayoría, perdón, acciones personales, que son la mayoría. Las acciones reales llevan otro tipo de regla, que también vamos a explicar ahorita que veamos el código, pero hay que saber la diferencia. Entonces, es competente en la acción personal si el actor reside en Chimaltenango, el demandado en Guatemala, sí es competente el de Guatemala, esto es verdadero. Posteriormente dice, usted promoverá un juicio de reparación de daños ocasionados en un accidente de tránsito en El Progreso. El causante de los daños reside en Jutiapa. Su cliente reside en Chiquimula. Los daños son de valor indeterminado. ¿Qué juez es competente? Aquí estamos hablando si es un juez de primera instancia o de paz y de qué departamento. Por supuesto, siempre es civil. Ojo, asuntos de valor indeterminado es un juez de primera instancia. Entonces sabemos que es un juez de primera instancia. Ahora, ¿de dónde? Tenemos tres opciones. El Progreso, Jutiapa y Chiquimula. Ojo. Si leyeron las reglas de competencia, habrán leído que en los daños y perjuicios es competente el lugar donde se causaron. ¿Dónde se causaron aquí? En El Progreso. Entonces, el juez competente es el juez de primera instancia del Progreso. No es el de Jutiapa, no es el de Chiquimula, no es el juez de paz de Jutiapa, ni el juez de paz del Progreso, ni el juez de paz de Chiquimula. Es juez de primera instancia civil de Chiquimula, ¿verdad? Luego viene una siguiente pregunta. Usted promoverá una acción real de un inmueble ubicado en el departamento del Petén. Su cliente reside en esa área y el demandado en El Progreso. ¿Qué juez es competente? Si también leyeron las reglas de competencia, ustedes van a saber, bueno, es sobre un bien inmueble, no es un valor, es indeterminado, lógicamente también es instancia, pero ahora a ver de qué departamento. Como es un bien inmueble, la regla de competencia dice que cuando se discute temas de bienes inmuebles es juez competente el del lugar donde se ubican. ¿Dónde se ubica esto? En el Petén. Juez competente el de primera instancia civil del Petén. Este es el juez competente para conocer de ese tema. Luego viene otra pregunta, dice, usted promoverá en la ciudad capital una acción para el pago de la suma de 75,000 quetzales más 15,000 quetzales de intereses. El juez competente por razón de cuantía es el de paz. ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, si un juez competente conoce hasta 80,000 y aquí son 75,000 más 15,000, parecía que son 90, sí, pero como las reglas de competencia dice que no se toman en cuenta los intereses, entonces la suma son 75,000 y esta afirmación es verdadera. El juez competente es el juez de paz aquí en la capital por ser 75,000 el monto. No se incluyen los 15,000 de intereses. Y por último, la pregunta dice, usted promoverá en el departamento de Zacatepec una acción para obtener pago de suma de 15,000 quetzales, que es el saldo que le deuda a su cliente de un préstamo original de 150,000, que el juez es competente por razón de cuantía. Como es una cuantía, hay que determinar entre 15,000, que es una cuantía, y 150,000 la otra, cuál nos va a servir. Las reglas de competencia dicen que cuando se reclame un pago parcial, aquí está cobrando 15,000 quetzales, que es ya un pago parcial, se toma como en cuenta para la competencia el valor original del contrato. Fueron 150,000, entonces el juez competente es un juez de primera instancia. La respuesta es juez de primera instancia. No es paz, menos sala de operaciones, menos Corte Suprema de Justicia. Bien, eso es en relación al laboratorio. Pero creo que es importante tal vez analizar fundamentalmente las normas del Código Procesal Civil y Mercantil que nos pueden decir, solo déjenme buscarlo porque creí tenerlo aquí a la mano, ahorita se lo busco. Ok. Entonces, muy rápidamente, para terminar con esta exposición que es un análisis de la clase del día martes, pues vámonos a lo que a lo que aparece acá en relación a las reglas de competencia del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo les decía a ustedes que a partir del artículo 1 hasta el artículo 27, pero ahora es el 24, se dice y se habla de la red de competencia. Muy rápidamente, amigas y amigos, eso tuvieron que haberlo leído ustedes, pero lo voy a explicar. El artículo 1 habla sobre la jurisdicción, que explicamos qué era. El artículo 2 habla del pacto de sumisión, que es aquella donde las personas renuncian a ser demandadas donde les correspondería conforme a la ley, sino aceptan cualquier lugar de la República
República o cualquier otro tribunal, es una renuncia. Eso se llama pacto de sumisión, aparece en los contratos, lo expliqué el día martes. Luego se habla de la prórroga de la competencia, que también expliqué que solo se hace por razón de territorio. En el artículo 3º habla de la prórroga de la competencia. El artículo 4º habla de en qué caso se prorroga esa competencia, que fue una de las preguntas que hicimos acá, y ahí aparece, por ejemplo, cuando un juez de otra jurisdicción territorial debe conocer por falta del que es competente. En una cabecera solo hay un juez de primera instancia, y él no puede conocer porque es amigo o enemigo, entonces hay que trasladarlo a otro juez de otra jurisdicción, hay una prórroga de competencia. Cuando hay pacto de sumisión, es el numeral segundo, o sea, las partes se someten expresamente a un juez distinto. 3, por contestar la demanda sin oponer competencia, nosotros planteamos una demanda en contra nuestra y la contestamos. Si no alegamos que ese juez es incompetente por razón de territorio, lo convertimos en competente. Cuando hay reconvención o contrademanda, van a entender ustedes oportunamente qué es esto. Ustedes contestan la demanda y reconvienen, pero la reconvención podría ser otro. Aquí hay también. En la acumulación, cuando hay varias pretensiones, varias acciones, se acumulan y algunas se dan de otro juez, pero por eso se prueba la competencia. Y en el caso de una medida cautelar, cuando se otorga una fianza a la persona del obligado. Esas son las causas de las cuales se puede probar la competencia territorial, nada más. Luego viene el perpetuatio jurisdictione. Yo se lo expliqué también. El perpetuatio jurisdictione es cuando la jurisdicción y la competencia se determinan en el momento que se presente la demanda. Cualquier modificación posterior no va a alterar eso. Y daba un ejemplo: si hoy presento una demanda ante un juez de paz, porque el juez de paz conoce hasta 80, pero dentro de 3 meses la corte decide que los jueces de paz solo van a conocer hasta 50, este juez, aunque ya no es competente por haber empezado a conocer y son esas las reglas cuando empecé la demanda, continuará conociendo eso. Esto se llama perpetuatio jurisdictione. Los jueces en el artículo 6 están obligados a conocer de oficio de todas las competencias. Ellos, desde que miran la demanda, ven conforme al relato de los hechos de la demanda, si ellos pueden conocer del caso que ustedes están sometiendo ahí. Y luego, a partir del artículo 7, vienen las reglas que eran importantes que ustedes leyeran. Primero, aquí hay una regla que ya no existe. Aquí en esta regla dice... Acá dice, en este código dice, artículo 7, que los jueces monederos conocen hasta 500. Hay otros códigos que dicen hasta 2,000, ni uno ni otro. Hoy sabemos que los jueces de paz conocen hasta 80,000. ¿Pero por qué cambió eso? Porque este último párrafo de este mismo artículo 7 dice que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para señalar y cambiar esas reglas de competencia. Entonces, acá... la Corte, basado en esta norma 7, último párrafo, cambia la cuantía y lo hizo el año pasado y lo había hecho hace como 5 años y así sucesivamente, ¿te acuerdas? Para hacerlo. Luego venimos para determinar el valor de la cuantía. ¿Cómo determinamos cuánto es el valor de uno? Primero, no se computan intereses. En la pregunta que hice, eran 75 más 15, no se cuentan los 15, solo quedan 75, queda menos 75. Luego, en pagos parciales, es competente el del contrato o el valor de la obligación original. Eran 150,000 lo que se dio originalmente, eso lo quedaba pendiente de un saldo de 15, pero como es 150,000 es un juez de primera instancia porque pasa de los 80,000 quetzales, y cuando el juicio versa sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, sirve como base de su importe anual. Ya decía yo, si cobro una renta, cobro una pensión, tengo que multiplicar el monto de esa renta o de esa pensión por 12 para terminar la cuantía. Eso también lo expliqué el día martes. Cuando hay duda, también lo expliqué el día martes, pues entonces el juez debe oír por 24 horas a las partes para determinar si es o no es competente. Los asuntos de valor indeterminado, que también lo expliqué, le corresponde a los jueces de primera instancia. Los jueces de paz no conocen de asuntos de valor indeterminado, ellos solo de valor determinado, de un centavo hasta 80,000 quetzales. Cuando existen varias pretensiones, porque hay varios casos que pueden plantearse varias pretensiones, la cuantía se determina por el monto de todas ellas. Se puede sumar. Si pretendo X, Y, Z cantidad de dinero, todo sumado, se determina el monto de la cuantía para establecer la competencia. El artículo 12, la del domicilio, que tantas veces he mencionado, que viene del derecho romano, la justicia sigue el demandado. Ese artículo 12 dice, cuando se ejercen acciones personales, el juez competente del asunto mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio, y el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad.
voy a ejercer una acción personal, no hay pacto de sumisión, no hay renuncia a la competencia, yo busco dónde vive la persona sucede que vive en tal dirección en el municipio de San Lucas, es un juez de paz, entonces me voy ante el juez de paz civil de San Lucas. Como es de instancia, me voy ante el juez de primera instancia civil, en este caso sería de Zacatepeques, que sería la competencia en este caso. Luego viene el artículo 13, cuando no existe domicilio fijo, hay casos excepcionales de personas que no tienen domicilio fijo, los extranjeros, por ejemplo, los diplomáticos, por ejemplo, podemos demandarlo en su última residencia. También podemos constituir en los contratos un domicilio establecido y podemos determinar que vivimos en el departamento de Guatemala en tal dirección. Si por alguna circunstancia, y ese lugar señalamos para recibir notificaciones, y ahí, si ese lugar se señala como regla de competencia, aunque la persona cambie de residencia y se vaya a vivir a otro lugar, va a ser competente el de ese lugar donde se constituyó el domicilio, para efectos de responder a las demandas. En la acumulación subjetiva es cuando hay varios demandados, y hay varios demandados, podemos demandar en cualquier juzgado de cualquiera de las residencias de los demandados. En el juicio de daños, esto fue una pregunta que hicimos en el laboratorio, dice el artículo, en las demandas de daños, el juez competente en el lugar donde se hubiera encausado. El ejemplo creo que era el progreso es donde hay que plantear la demanda. Luego habla de que el que ejercita una acción personal tiene derecho a ejercitar su acción ante el juez del domicilio demandado, no obstante cualquier renuncia o sometimiento de este. Esto nos quiere decir que cuando yo voy a presentar una demanda, la otra parte renunció fuera de su domicilio y dijo, por ejemplo, él vivía en Escuintla y se somete a los tribunales de la capital, renuncia. Yo tengo dos opciones, demandar en la capital, y porque ahí fue donde se sometió, pero pese a eso también, pues si yo quiero, voy a demandar al domicilio que es en Escuintla. Tengo esas dos opciones. Luego, en ubicación de bienes inmuebles, que son derechos reales, cuando son bienes inmuebles, lo que hay que ejercitar son derechos reales donde esté ubicado el bien. Ahí vamos a ir a demandar. En el caso de establecimientos comerciales o industriales, donde esté situado el establecimiento comercial o industrial, ahí también vamos a demandar. Cuando hay distintas acciones de variada naturaleza, pero entre esas hay bienes inmuebles, vamos a ir donde están los primeros, donde se encuentran los bienes inmuebles. El proceso sucesorio va a ser juez competente donde haya vivido el domicilio del causante o del muerto, esos son procesos sucesorios. En la ejecución colectiva, eso lo vamos a excluir, la ejecución colectiva ya no existe en nuestro código, esa norma, si tienen cómo apuntarla, ya ni la pongan porque ya no es competencia de un juez civil, la competencia de ejecuciones colectivas. El tema de la accesoriedad es el tema de los incidentes, cualquier incidente que surja entre un proceso principal, ustedes van a entender más adelante qué son los incidentes. Esos incidentes, aunque no fueran competencia por cuantía, por grado, por materia del juez, por ser una cuestión accesoria del proceso principal, podrá conocerlo el juez que lleva el asunto. Y cuando los sucesos de procesos sucesorios de jurisdicción voluntaria, un cambio de nombre, una retribución de partida, el juez son competentes los jueces de primera instancia y normalmente cualquier juez de primera instancia. Entonces, esto es lo que yo puedo explicarles muy en términos generales de la competencia, y con eso terminamos ese punto. Vamos a entrar al siguiente punto. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto en particular. Si no, entramos al siguiente punto que se refiere a la acción y la pretensión. ¿Alguien que quisiera preguntar si es que hay? Estrella, por favor. ¿Aló? Estrella. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, si Estrella. ¿Alguien que se identifica como Estrella me está levantando la mano? ¿Me escucha, Lick? Sí, le escucho. ¿Me escucha, Lick? Sí, tengo dos preguntas, Lick. ¿Sí? El artículo 22 que usted acaba de mencionar, usted dijo que ya está derogado. Tácitamente, tácitamente. Ah, ok. Y el artículo 7 del mismo cuerpo legal también está
derogado, según la cuantía que usted mencionó de los 80. No, no está 80.000 derogado el hectáreas. artículo, lo que cambió fue la cifra nada más. El artículo no De fue acuerdo derogado, al sino acuerdo, el artículo original decía 500, luego hubo una reforma que decía 2000, y eso, el artículo en sí no se ha derogado, correcto. porque lo que se modificó fue el monto basado en el último párrafo de ese mismo artículo. Entonces, Gracias, Lick. no está derogado, no está derogado. Ok. Bueno, entonces vamos a entrar a ver ahorita a compartir el tema de la acción y la pretensión. Dos instituciones que ustedes también ya conocen. Insisto, se lo vieron en teoría del proceso. Vean, para poder entrar a hablar sobre estos dos temas, yo solo quiero aclararles a ustedes algunos aspectos importantes. Ustedes son personas, porque la ley dice que son personas. La Constitución Política de la República a ustedes le da la calidad de persona cuando los inviste de personalidad. Ustedes recordarán que dice que la personalidad inicia desde el nacimiento o aún antes de nacer, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Y el hecho de ser persona a ustedes les da ciertos atributos: un nombre, un domicilio, un estado civil, una capacidad, un patrimonio. Pero también les da el atributo del derecho de acción. Cuando yo explicaba el tema de la jurisdicción, me remontaba a la época muy antigua, inicios de la humanidad. ¿Cómo resolvían las controversias las personas en su época? Lo hacían a través de la venganza, a través de la violencia. Es decir, yo defendía mi propiedad con violencia. Yo iba a reivindicar la propiedad con violencia. Yo reivindicaba el derecho sobre mi mujer con violencia. ¿Por qué? Porque no había alguien que tomara la batuta de tomar las decisiones. Claro, podría ser que existiera en algún momento el hombre sabio del pueblo, o en el tiempo del matriarcado, la madre, pero efectivamente casi todo se resolvía a través de esos mecanismos que eran la autodefensa. Una defensa privada, una venganza privada, que al final de cuentas lo que traía o lo que trae como consecuencia es violencia. En un lugar donde no existiera más que una sola persona, y traigo a colación la obra de Robinson Crusoe, donde una persona queda en una isla, queda solitaria, pues aquí no se ejerce el derecho, porque el derecho el derecho tiene que haber una parte y una contraparte. Ejerzo yo el derecho porque aquel viola ese mi derecho, o yo reclamo esta obligación porque aquel tiene aquel incumplido con ella. Entonces, siempre tiene que haber dos partes. Robinson Crusoe vivía en una isla. Él no reclamaba un derecho de propiedad, él no reclamaba una deuda, él no reclamaba nada. Hasta que aparece Viernes, un ayudante. Y lógicamente ya empiezan ahí las controversias. Dice un gran estadista mexicano: el respeto del derecho ajeno es la paz. Y eso es cierto. Si yo respeto el derecho de los demás, lo que va a haber es paz. Pero cuando yo no respeto el derecho de los demás, vienen las controversias. En la época primitiva, resueltas a través de la autodefensa, resueltas a través de una venganza privada. Cuando ya comienza a transcurrir el tiempo, y entonces surge el Estado, porque el Estado no surgió de la época primitiva, surgió después de que se vinieron las personas y había necesidades, habían todos los aspectos, y yo les explicaba a ustedes que el Estado surge y se organiza con un organismo ejecutivo y un organismo legislativo. Pues aparece entonces el reclamo de las gentes para que el Estado imparta la justicia. Y entonces esas actitudes ilegítimas, esa venganza, esa violencia, se sustituye por una justicia que desarrolla el Estado. ¿Quién monopoliza y quién pueda emitir decisiones con efectos coercitivos? El Estado. Y lo hace a través de una institución que conocimos el martes: jurisdicción, que solo la tienen los jueces. Todos los jueces en Guatemala, 1,100 y pico de jueces, insisto, voy a averiguar exactamente cuántos son, pero ahorita ya no sé cuántos son, tienen jurisdicción, pueden administrar justicia. Limitada, está limitada por la competencia: jurisdicción en materia, jurisdicción en cuantía, jurisdicción en territorio.
Ahí es donde van a desarrollar ellos su jurisdicción, limitada por una institución que se llama la competencia. Entonces, el Estado sustituye y es el que se encarga de impartir justicia. Cuando surge el conflicto, cuando mi vecino viene y sucede que el árbol del vecino cae sobre mi casa, pues el Código Civil dice que todo daño debe de indemnizarse, todo daño debe repararse. Y el árbol del vecino se cayó y destruyó mi carro. Si no existiera el Estado, pues yo voy a reclamarle y lo obligo a la fuerza, a través de la autodefensa, a través de mi legítima defensa, a través de la venganza, no sé de qué manera. Pero no, existe el Estado, que es el que a través de la jurisdicción va a impartir justicia, y entonces a nosotros como personas, además de un domicilio, un estado civil, una capacidad, nos dan la facultad y el derecho de ir a los tribunales a reclamar justicia. Ustedes ahorita mismo pueden ir a un tribunal y ir a presentar una demanda. Y cuando ustedes desarrollan eso, lo que están materializando, lo que están ejerciendo es lo que se llama el derecho de acción. ¿Por qué le llaman acción? Porque ese movimiento que ustedes desarrollan al presentar su demanda en un tribunal hace mover al órgano jurisdiccional, se acciona y esa acción comienza a materializarse desde el momento que usted presenta la demanda. El comisario la toma, se la traslada al secretario, el secretario la revisa, presenta un proyecto de resolución, el juez lo ve, la juez lo firma, el juez lo traslada al centro de notificaciones, el notificador va a notificar. Todo ese movimiento que se da a través de eso, porque ustedes simplemente han ejercido su derecho de acción. Entonces, el derecho de acción viene siendo un derecho subjetivo que tenemos nosotros de ir a reclamar justicia. El Estado administra justicia a través de la jurisdicción y nosotros se la requerimos a través de la acción. Siempre tengan presente que la acción le corresponde al actor o ejecutante. El demandado no acciona. El demandado frente a una acción, decía en una clase presencial la semana pasada, frente a una acción, desde el punto de vista físico, hay una reacción. En el ámbito procesal, frente a una acción, debemos de esperar una reacción. Normalmente, cuando el actor acciona, lo que hace el demandado es que excepciona. Entonces, el actor acciona, el demandado excepciona. El ejecutante acciona, el ejecutado excepciona. Es derecho del actor accionar y es derecho del ejecutado o del demandado excepcionar. Eso que no se les olvide. Entonces, el derecho de acción le corresponde al sujeto activo, actor o ejecutante, y el derecho de excepción, eso lo vamos a ver cuando hablemos de las actitudes del demandado, le corresponde al ejecutado o demandado. Entonces, definamos muy fácilmente que el derecho de acción no es ni más ni menos que un derecho subjetivo que tiene toda persona de recurrir a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. ¿Por qué derecho subjetivo, amigas y amigos? Ya expliqué el derecho subjetivo en la primera clase que tuvimos, porque lo hago o no lo hago. Yo tengo los tribunales abiertos. Si ahorita me chocan mi carro, yo quiero, voy, y si no quiero, no voy. Derecho subjetivo. Tengo el derecho de ir, pero también no quiero ir. Entonces, es un derecho subjetivo, no constituye un derecho obligatorio, ni es un derecho objetivo, es un derecho subjetivo. Vamos a explicar rápidamente, yo no soy muy partícipe de las teorías, porque al final de cuentas muchas son caducas y todo depende de quien la formule y hay que respetar lo que cada quien piense, cada quien estime, pero voy a hablar muy rápidamente de 3 teorías que hablan de la naturaleza jurídica del derecho de acción. Para una teoría, que es la teoría del derecho concreto de obrar, dice que el derecho de acción solo le corresponde a los que tienen la razón o los que tienen el derecho. Si usted, amigo, no tiene derecho, no tiene por qué reaccionar. O sea, por ejemplo, en un divorcio, pongo el ejemplo, la suegra no puede ir a pedir el divorcio de su hija, le corresponde a su hija. Entonces, ella no tendría derecho a acción, no tendría derecho de recurrir a los órganos a reclamar justicia. En alguna oportunidad, hace muchísimos años, escuché de una demanda de alguien que planteaba en un juzgado civil el reclamo de la propiedad de la luna. Pues no creo que tenga el derecho.
La pregunta es si tiene derecho de acción. Pues él fue, entró y le dieron trámite a su demanda y por supuesto al final se le han declarado sin lugar. Pero bueno, según esta teoría, solo le corresponde el derecho de acción a los que tienen el derecho, a los que tienen la razón. Hay una segunda teoría que es el derecho abstracto de obrar, la cual, contraria a la anterior, dice que el derecho de acción le corresponde a cualquiera. Tenga o no tenga la razón, el derecho le corresponde a cualquiera. Entonces usted va a ir a los tribunales, no le puede dar su derecho a entrar a los tribunales y reclamar lo que se le ocurra. Que le vayan a coger su demanda, que le vayan a declarar con lugar su demanda, son otros 5 centavos. Pero usted puede llegar a los tribunales y ejercer su derecho de acción. Y por último, hay una teoría que dice que la acción es un derecho autónomo, que la acción y la obligación son derechos subjetivos distintos, pero que van intrínsecos y unidos se llaman derecho objetivo. Esto es una cuestión también completamente de opinión de cada uno de cada autor, de lo que piensen. Entonces, si no fuéramos a una excepción eminentemente del Diccionario Real Academia Española, dice el Diccionario Real Academia Española que la acción es el derecho que se tiene de pedir alguna cosa en juicio. Es el derecho que se tiene de pedir algo en juicio. Y modo legal de ejercitarse en el mismo derecho. Pidiendo en justicia lo que es nuestro o se nos debe. Es el derecho de ir a reclamar y pretender algo, en términos muy generales. Yo voy más a la última parte. Muy sencillo, es un derecho subjetivo que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Amigas y amigos, ustedes como personas sujetos de derecho tienen derecho de acción. Subjetivo. Pueden ir, no pueden ir. Tal vez de tarea les voy a dejar que se vayan a los tribunales y presenten una demanda uno en contra del otro, solo por probar a ver qué va a pasar, y les voy a decir que le van a dar trámite. Después se lo van a rechazar, pero le van a dar trámite, porque no pueden dar su derecho de ir a pedir. Inclusive, a veces hasta lo imposible, el derecho a ser propietario de la luna, inclusive. Pero bien, esos son aspectos que aquí tienen que ustedes entender. ¿Cuáles son los presupuestos del derecho de acción? O sea, ¿qué presupuestos deben de existir en la acción? Primero vamos a encontrar que debe existir un derecho objetivo. Miren pues, es bien difícil ir a reclamar algo que no está establecido en la ley. También en algún momento de mi actividad en los tribunales escuché de una demanda promovida por alguien hace 25 años, hoy puede ser que sean más constantes esas, de una persona que promovía una demanda para cambio de sexo, hace 25 o 30 años. Si buscamos en todo el Código Civil, no encontramos eso. No encontramos el cambio de sexo en ningún lado. Fue a reclamarlo, no me recuerdo, no sé cuál fue el resultado. Y también el derecho de propiedad sobre la luna. La pregunta es, ¿yo puedo ejercer una acción que no está establecido en la ley como una violación? Porque aparentemente sí tiene que existir un derecho objetivo. ¿Por qué pido yo el divorcio por una causal? Porque estoy invocando la causal, pero si voy a plantear un divorcio por la causal, por ejemplo, planteo el divorcio porque mi esposa es monja, es una mujer santa. Yo busco en todas las causales y no encuentro una causal de esa naturaleza. Entonces yo no puedo ir a reclamar algo que el derecho objetivo no me ampara. Entonces la ley exige, como un presupuesto de la acción, que haya un derecho objetivo sobre el cual esté amparado ese derecho de acción. La legitimación es un punto bien importante. Esa palabra legitimación quiero que ustedes la tengan muy presente. Legitimar es un supuesto porque la persona que reclama tiene la facultad de ir a reclamar. En otras palabras, y tal vez como un ejemplo, ¿quién puede reclamar los daños causados en un accidente, los daños causados al vehículo? ¿Puede reclamarlo cualquiera o el propietario? No, el propietario nada más. No puede ir el vecino, no puede ir el piloto del automóvil, que no es el propietario, no puede ir nadie. El único que tiene derecho a ir a reclamar daños es el propietario del bien dañado. ¿Quién tiene derecho a pedir alimentos? Pues que la ley dice, el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. Ah, pero yo le voy a pedir alimentos a la vecina. ¿Basado en qué? Si no hay, yo no tengo la legitimidad para hacerlo. Yo voy a pedir el divorcio de mi hija, porque simplemente yo no tengo legitimidad. Ella es la que responde a pedir el divorcio. Entonces, como en el derecho nuestro, el derecho procesal, pese a que es público, se resuelven
derechos privados, la legitimación es bien importante. No es lo mismo en lo penal. En lo penal cualquier persona presenta una denuncia. Inclusive hasta se puede querellar. Pero en materia civil, ustedes van a ejercer el derecho a acción siempre y cuando tengan la legitimidad para hacerlo, ustedes como sujeto activo, y también hacerlo en contra de quien legítimamente corresponde hacerlo. Yo no voy a demandar el pago de daños y perjuicios en contra del papá del dueño del vehículo. ¿Qué tiene que ver el papá? El dueño del vehículo es el dueño del vehículo. Ah, pero es el papá, y como el papá tiene bienes, a él voy a demandar. No. El otro va a decir, señor juez, disculpe, pero yo no tengo legitimidad para entrar a contestar algo si yo no soy ni causante de los daños ni el dueño del vehículo. Por consiguiente, no voy a actuar. Entonces, el sujeto activo y el sujeto pasivo tienen que tener el legítimo derecho de reclamar para poder proceder a la acción. Y por supuesto, esto conlleva también un interés procesal, porque yo puedo tener el legítimo derecho, pero no tengo interés. O sea, debo tener interés, y eso lo dice el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice que para interponer una demanda o una contrademanda es necesario tener interés en la misma, aparte de legitimidad, por supuesto. Y por último, un presupuesto importante es que tenemos que identificar la acción. Vamos a encontrar distintas clases de acciones. Normalmente las acciones nuestras las vamos a estar identificando con los procesos. Una acción sumaria, una acción ordinaria, una acción oral, una acción ejecutiva. Normalmente lo vamos a hacer ahí, porque hay muchísimas formas de ejercitar acciones. Y hay otras acciones que aquí vamos a tratar de explicar también, que también por supuesto hay que identificarlas porque el juez debe determinar su competencia. Veamos la clasificación de algunas acciones, que al final de cuentas esto se queda simplemente en una cuestión enunciativa o enumerativa, mejor dicho, porque vamos a encontrar otras clases de acciones dentro de toda esta discusión. Por ejemplo, dependiendo quién ejercita la acción, puede ser una acción privada o pública. Aquí hay dos aspectos. ¿Cuándo es una acción privada? Pues cuando se ejerce por entes privados. La acción le corresponde a quien está legítimamente facultado para hacerlo. Un divorcio es una acción privada solo entre cónyuges. Ah, pero hay una acción pública, por ejemplo, la obra peligrosa, que dice que cuando alguien construye una obra peligrosa y daña una obra peligrosa, puede ser ejercitada a cualquier persona, porque es una obra peligrosa, puede perjudicar a cualquiera, ese es un interés público. Y por otro lado, también puede haber acciones que les ejercitan las personas en forma particular y el Estado como ente soberano. Esa es una acción pública cuando actúa el Estado como ente soberano o las personas como entes privados. Entonces la acción va a ser pública cuando pese que es una norma de derecho civil, o sea, afecta intereses públicos y faculta su ejercicio a un órgano del Estado o también a cualquier persona, como mencionaba. Y va a ser privada cuando el ejercicio está reservado con exclusividad al titular del interés protegido. Aquí puse el ejemplo de los daños, el ejemplo del divorcio, para dar alguna idea, ¿verdad? Vamos a encontrar también una clasificación que divide las acciones en reales y personales. Yo estoy casi seguro, con el respeto que me merecen ustedes, amigas y amigos, que ustedes no saben la diferencia entre un derecho real y un derecho personal. No lo voy a preguntar acá, porque aquí perdemos un poquito el tiempo con eso, pero bueno, aprovechemos. Alguien que me levante la mano y me diga que me va a dar la diferencia entre lo que es un derecho real y un derecho personal. Tal vez de repente aparece alguien. Bueno, entonces les decía, va a ser difícil. Si a ustedes le preguntaran el día del privado, dígame qué clases de derechos tenemos nosotros como seres humanos, se va a ir lo que muchos dicen, tenemos derechos políticos, derechos civiles. No, derechos políticos. Tenemos derecho a la vida, dicen unos. Tenemos derecho al trabajo, dicen otros. No. En el ámbito civil tenemos derechos reales y derechos personales. Los derechos personales los regula el libro quinto del Código Civil, obligaciones. Hay un acreedor, hay un deudor. Mario Gordillo le presta dinero a Juan Pérez. Juan Pérez es el acreedor, Mario Gordillo el deudor. Mario Gordillo le da a Juan Pérez un arrendamiento de un inmueble.
Mario Gordillo arrendante, Juan Pérez arrendatario, o cada uno con sus derechos y obligaciones. Mario Gordillo entrega en depósito un vehículo a Juan Pérez, contrato de depósito. Mario Gordillo, derechos, obligaciones, igual que Juan Pérez. Acreedor uno, deudor el otro. Eso es un derecho personal. Yo presto dinero, me tiene que devolver a quien se lo presté, derecho personal. Acreedor, Mario Gordillo, determinado. Deudor, Juan Pérez, determinado. Ese es un derecho personal. El tema del libro quinto de las obligaciones regula todos los derechos personales, las clases de obligaciones, los contratos en particular, etcétera, etcétera. El derecho real no es un derecho que recae, es un derecho que recae sobre un bien, pero lógicamente frente a un derecho hay una obligación. En el derecho personal que acabo de explicar, el obligado es el deudor determinado. En el derecho real, el obligado es un deudor indeterminado, que se va a determinar cuando incumple y viola el derecho real. Yo he preguntado muchas veces en clase, en exámenes privados, y le digo a alguien ahí, tal vez alguno de ustedes me puede contestar eso, también si lo pueden hacer, que me den un ejemplo de un derecho real que ustedes tengan sin levantarse donde están ustedes ahorita sentados. Alguien de ustedes que me dé un ejemplo de un derecho real donde están sentados en este momento que tengan. A ver si más o menos se entiende que es un derecho real. Pues buenas tardes, licenciado. Todo lo que está en mi habitación, mi escritorio, mi computadora, mi recámara, mi cama, mi ropero. Gracias, José. ¿Qué derecho real tiene usted sobre su computadora? De usarla como más me convenga, como yo decida, pues, utilizarla ya sea para estudio o con fines... Sí, pero ¿qué derecho real tiene usted? ¿Cómo se llama ese derecho real que tiene usted sobre la computadora? Derecho de goce. Propiedad, correcto. Propiedad, eso se llama. Me imagino que usted la compró. Sí, licenciado, así es. Ok. ¿Y el escritorio también usted lo compró? Bueno, ese ya estaba, ¿no? Ese ya lleva su rato ahí, pero... Entonces ahí no tiene usted un derecho real porque no es suyo. Salvo que se lo haya dado, se lo haya dado en usufructo o en uso, ¿verdad? Ok. Sí, pues, pero es de la familia. Bueno, pero alguien es el propietario, no es usted. O sea, usted no tiene un derecho real sobre el escritorio, no lo tiene, pero sí tiene que respetar ese derecho real. Ahora, mire, José, entonces usted tiene un poder directo, inmediato sobre una computadora. ¿Y quién es el deudor? Deudor. O sea, es el acreedor. ¿Quién es el deudor de ese derecho real? ¿Quién le debe a usted un respeto a no tocarle la computadora, a no quitársela, a no llevársela, a no agarrarla y irla a vender a otro lado? ¿Quién? Bueno, todo el mundo, pero aquí en la casa el resto de mi familia. Todo el mundo. Todo el mundo es erga omnes. La definición de derecho real es, usted recordaba que decía, poder directo, inmediato que tiene una persona sobre un bien, oponible erga omnes, oponible frente a todos. Entonces, toda su familia y algún vecino que llegue y algún desconocido que llegue y tome su computadora, usted tiene el derecho de irla a perseguir de cualquiera. Ese es un derecho real. Entonces, los derechos reales son los poderes que tenemos sobre nuestros bienes, ya sea en calidad de propietarios, usufructuarios, usuarios, habitacionistas, acreedores hipotecarios o prendarios, sobre ese bien, hay que nadie nos perturbe en ese derecho. Ese es el derecho real. Entonces, le agradezco mucho, José. Gracias por su participación. Entonces, hay que hacer esa diferencia. Entonces, nosotros puede ser que ejerzamos un derecho personal, cuando yo reclamo en un juicio de arrendamiento el cobro de rentas, en un juicio de alimentos el cobro de pensiones, o un derecho real cuando estoy reclamando la reivindicación de la propiedad de un vehículo, la reivindicación de la propiedad de un bien inmueble, la reivindicación del derecho de usufructo que tenía yo sobre una casa, por ejemplo. Eso es un derecho real, que es importante tener eso hasta para efectos de competencia. Entonces, la acción real se ejercita cuando el objeto de la controversia es un bien, mueble o inmueble. Por eso hay usufructo, uso, habitación, prenda, hipoteca y propiedad. Eso es derecho real. El deudor no es concreto. En cualquier momento se concretiza cuando viola el derecho de propiedad. Y la acción personal, ahí el actor y el deudor están bien determinados, donde alguien puede reclamarle al otro la obligación que adquirió de hacer, de dar o de no hacer.
Eso es simplemente tema de obligaciones. Pero bien, muchas gracias por la participación. Igualmente quería agradecerles a ustedes que hayan aceptado la invitación. Hoy me han pedido ingreso 3 personas, en la otra sección fue solo 1 y eso me gusta bastante porque al final me evita tener que entretenerme. Cierro este agradecimiento. También la acción puede ser rescisoria o resolutoria, son 2 cosas muy distintas, ¿verdad? Una acción rescisoria pretende dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado y volver las cosas al estado anterior. En algún momento hablaré de la rescisión cuando hablemos del juicio sumario dentro del otro semestre, porque por la vía del juicio sumario se lleva la rescisión de los contratos, pero la rescisión tiene un efecto y es que las cosas vuelvan al estado anterior. Si ustedes a mí me dan, por ejemplo, hacemos una compraventa y ustedes me venden un carro por 25,000 quetzales, yo recibo el carro, pues no les he pagado el dinero, ustedes pueden ejercitar una acción de rescisión para que yo les devuelva el carro, para que la cosa vuelva en el estado anterior, es una rescisión. Entonces la rescisión se da para que ese documento quede rescindido y las cosas vuelvan al estado anterior. La acción resolutoria es distinta porque la acción resolutoria está pendiente de una condición y cuando se da esa condición el contrato finaliza o se extingue. Por ejemplo, una condición resolutoria es el plazo, se fija un plazo, cuando termina el plazo se termina, o el cumplimiento de alguna condición. Mientras no se case, y si se casa, pues se resuelve, mientras cumpla con pago de las rentas, pero si cumple con una renta se resuelve. Es muy distinto hablar de resolución a rescisión, pero bueno, es una forma de clasificar el derecho de acción. Igual, atendiendo a los procesos que se hace valer las acciones, esto viene mucho a los procesos atendiendo su finalidad. Ya hablé un poco de ello cuando hablé del Código Procesal Civil, dije que hay procesos de conocimiento, pues hay acciones de conocimiento. Una acción de conocimiento es el juicio ordinario, el oral, el sumario, el arbitral. Hay acciones de ejecución, la ejecución vía de premio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, la ejecución de sentencia. Y hay acciones cautelares. ¿Qué busca la acción cautelar? Pretende garantizar el resultado de un juicio futuro. En los juicios, las acciones de conocimiento, ordinario, oral, sumario, como les decía a ustedes oportunamente, es una acción para juzgar. ¿Por qué se promueve un juicio de conocimiento? Porque uno quiere que el juez ahí decida algo. El juez decida algo. Esa acción puede ser declarativa, constitutiva o de condena. Resumo rápidamente, también vamos a verlo en cualquier momento de este semestre. Una acción declarativa es cuando pretendo yo que el juez declare un derecho ante la existencia de una controversia en la cual 2 personas reclaman un mismo derecho. Me explico. Yo tengo mi propiedad en el puerto y ahora que llegué hay una persona ahí viviendo y le fui a decir y me dijo, mire, yo compré. Y me enseña su documento, yo también. Los 2 tenemos documento de propiedad. Yo voy ante un juez y el juez al final decide quién es el verdadero propietario, dependiendo de los documentos, de la prelación. Entonces, es declarativa porque el juez simplemente hace una declaración. Es constitutiva cuando el juez crea una cuestión que no existía o hace terminar una anterior. Por ejemplo, un juicio de divorcio, aquel que era casado lo convierte en soltero. En un juicio de unión de hecho, aquel que era soltero lo convierte en unido de hecho. O aquel que estaba unido de hecho lo deja como soltero. En un juicio de paternidad, aquel que no era padre lo convierte en padre. O aquel que era padre le quita la calidad de padre. Cambia la situación. Y las acciones más normales y más corrientes son las de condena, las que imponen una obligación, las que condenan a un dar, por ejemplo, pagar una cantidad de dinero o entregar un vehículo, las que condenan a un hacer o las que condenan a un no hacer. Esas son normalmente las más comunes y son las que nos sirven a nosotros en su oportunidad para plantear un proceso de ejecución. Entonces, el proceso de ejecución lo que se pretende es un cumplimiento de un derecho previamente establecido. O sea, en el juicio de conocimiento, simplemente el juez va a declarar un derecho. El juez no sabe quién tiene derecho. Pero en el juicio de ejecución, el juez ya sabe quién tiene el derecho. En el juicio de conocimiento, llegan 2 personas, le plantean un divorcio y el juez decide si hubo causal para declarar el divorcio. Le plantean el cobro de una deuda y el juez decide si existe la deuda para condenar a alguien a pagarla. Le entrega de un vehículo, el juez decide. Pero en un juicio de ejecución,
hay un documento llamado título de ejecución que ya dice quién tiene el derecho, y ese es el que llega a reclamar que se exija coercitivamente el cumplimiento de esa obligación. En el título de ejecución lo que se pretende es el cumplimiento forzoso de ese derecho previamente establecido en un título de ejecución. Eso lo vamos a ver el semestre entrante. Y la acción cautelar lo que busca es garantizar las resultas de un juicio futuro. Les va a sonar tal vez familiar hablar de embargo, secuestro, intervención, anotación de demanda, providencias de urgencia, que son procesos cautelares, son acciones cautelares. ¿Qué buscan? Pues si yo quiero pretender que alguien lo condenen a pagar una cantidad de dinero y el único bien que tiene que podría rematar en el futuro es su casa, pues pido su embargo ahorita para que no pueda disponer de ella y me sirva si yo gano el juicio en el futuro. Entonces, para eso promuevo una acción cautelar, también llamada acción precautoria. También vamos a encontrar por el tipo de sentencia que se persigue una sentencia declarativa constitutiva de condena, que son las que acabo de mencionar hace unos minutos. La declarativa solo se le da certeza, es una sentencia de mera certeza. Él es el propietario, no es usted, es mera certeza. En la sentencia declarante el constitutivo se crea una situación nueva o se extingue una anterior, el casado se vuelve soltero, el soltero se puede ver unido de hecho, el unido de hecho es soltero, el que no era padre en padre, el que era padre ya no es padre, acciones de esa naturaleza. Y por último, la sentencia condena que, como mencionaba hace unos segundos, pues conlleva una obligación de dar, hacer o no hacer. Se condena a pagar 1,000 quetzales, se condena a entregar un vehículo, se condena a desocupar un bien, se condena a levantar una pared, se condena a no levantar la pared. ¿Cuáles van a ser los elementos de la acción? Vamos a encontrar distintos elementos de la acción. Primero, los sujetos. ¿Quién es el sujeto que tiene derecho a la acción? Dije, el actor o el sujeto activo. En un juicio cualquiera se llama actor, en un juicio de ejecución se llama ejecutante. Entonces, el actor es el sujeto activo, el actor, y en las acciones ejecutivas el ejecutante. Ellos son los sujetos de la acción. ¿Cuál es la causa de la acción? Esta está conformada por la situación que surge violando el Estado de Derecho. ¿Por qué estoy accionando? Porque estoy casado y mi esposa incurrió en una causal. ¿Por qué estoy pidiendo alimentos? Porque soy hijo del Señor y Él no me presta alimentos. ¿Por qué estoy planteando la nulidad de un negocio jurídico? Porque se hizo un contrato y no había capacidad para hacerlo o el objeto era ilícito. Todo eso está basado en una norma, una situación contraria a derecho que me permite a mí ejercer la acción. Y por último, el objeto, que no es ni más ni menos que lo que pretendemos, la pretensión. ¿Por qué promuevo yo una acción de divorcio? Porque quiero que me divorcien y me dejen en libertad de contraer nuevas nupcias. ¿Por qué planteo yo una acción para declarar la nulidad de un negocio jurídico? Porque quiero que ese negocio jurídico se declare que no existe. ¿Por qué planteo yo la nulidad de un testamento? Porque quiero que se declare que ese testamento es inexistente. ¿Por qué planteo un juicio de daños y perjuicios? Porque quiero que sentencia se le condene a él a resarcirme los daños causados y los perjuicios también que dejé de obtener. Entonces, ese es el objeto. Y sobre eso vamos a ir terminando. La pretensión, que no es lo mismo que la acción. La pretensión es el objeto de la acción. ¿Qué vamos a entender por la pretensión? No es ni más ni menos un derecho que yo creo que tengo y quiero que el juez en la sentencia me lo declare. Yo creo que tengo derecho al divorcio porque hay una causal y quiero que el juez en la sentencia declare el divorcio por causal. Yo creo que tengo el derecho a que me paguen los daños ocasionados de mi vehículo y quiero que el juez en sentencia condene el pago de los daños y perjuicios por daños a mi vehículo. Yo creo que tengo el derecho de reclamar la reivindicación de la propiedad porque yo soy el propietario y quiero que el juez ordene que se me reivindique la propiedad. Entonces, eso es la pretensión. Cuando yo hable de la demanda, unas cuantas sesiones más adelante, explicaré que la demanda tiene distintas partes. Pero una de las partes de la demanda son las peticiones. Tienen ustedes de peticiones. Lo que le pedimos al juez para el trámite normal del proceso, que incluye, por ejemplo, medidas cautelares, el emplazamiento, el ofrecimiento de las pruebas, todo eso. Y una petición de fondo, que le llaman petición de fondo o de sentencia, que es lo que quiero que el juez declare en la sentencia.
De aquí dentro de un mes o dentro de 5 años, quiero que el juez declare eso en la sentencia. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos. Esa es nuestra pretensión. Un derecho que creemos que tenemos y queremos que el juez nos declare en la sentencia. Entonces, la pretensión no es ni más ni menos que una declaración que plasmamos en la petición de fondo de la demanda, donde queremos que el juez, mediante una declaración, pues, haga y declare lo que nosotros queremos que se declare. La acción le otorga a usted, amiga y amigo, el derecho de ir a un tribunal a reclamar justicia. La pretensión se limita a lo reclamado en virtud de esa acción. Yo por la acción voy a reclamar justicia. Mi pretensión es lo que quiero que se declare en la sentencia en virtud de la acción que estoy promoviendo. Vamos a hablar también de algunas clases de pretensiones. También esta es una enunciación nada más porque podemos encontrar distintas. Hay una pretensión extraprocesal y una procesal. Por sentido común, la extraprocesal es la que se hace fuera del proceso. Si a usted le ocasiona daños a su carro, vaya y dígale al que le ocasionó que le pague. Esa es una pretensión extraprocesal. Como no le paga y usted promueve la acción correspondiente, esa es una pretensión procesal. La pretensión es lo que yo quiero que me hagan en virtud de la violación de un derecho que a mí me amparaba. Cuando la hago fuera del juicio es extraprocesal, cuando la hago dentro del juicio es procesal. Así como aparece en la filmina, la pretensión se convierte en procesal cuando se ejerce ante el órgano jurisdiccional, mediante la presentación de la demanda. ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? Aquí vamos a encontrar, similar a la jurisdicción, los elementos subjetivos. Primero, el juez, y aquí los sujetos. Tanto el activo como el pasivo. El sujeto activo, que es el que reclama la pretensión, y el sujeto pasivo contra quien se formula esa pretensión, y el juez, que es al final quien va a decidir, ¿verdad? Entonces, sujetos de la pretensión, el juez y las partes. El objeto de la pretensión, lo que nosotros pretendemos. Dice la doctrina que debe cumplirse ciertos requisitos para esa pretensión. Por ejemplo, esa pretensión debe ser posible tanto física como moral. Pretender, por ejemplo, ser propietario de la luna, en este momento no sé si sea físico, es posible, no sé. Y moralmente, pues tampoco. Pretender ser propietario de una libra de cocaína, moralmente no es posible. Pretender adquirir, no se me ocurre, propiedad a una persona, como que fuera mi esclavo, no es posible. Entonces, la pretensión debe ser posible. Debe deducirse el procedimiento adecuado, debe ser idónea, debe utilizarse el procedimiento adecuado. Una pretensión de divorcio tiene 2 vías adecuadas, la vía voluntaria si es por mutuo consentimiento y la vía juicio oral si es por causal determinada. No puedo llevarlo por otra clase de juicio más que por ese, porque si no sería inidóneo. Un juicio de unión de hecho tiene que ser por la vía oral, no puede ser por la vía ordinaria ni por la vía sumaria. Un juicio de arrendamiento tiene que ser por juicio sumario, no puede ser por oral ni puede ser por ordinario. Entonces tengo que llevar el procedimiento idóneo para obtener la pretensión. Y debe haber un fundamento legal o motivo que lo justifica. No puedo pedir, insisto, el divorcio, pretender el divorcio porque mi esposa me trata bien. Eso no va a ser una causa de divorcio, que mi esposa me trate bien. Entonces, tiene que haber una causa justificativa para ejercer y pretender una cuestión de esa naturaleza. En algunas oportunidades hay varias pretensiones que van unidas y entonces cuando se unen, pues se puede resolver por el mismo juez. Un ejemplo es el mismo divorcio. En el divorcio no solo pretendo yo el divorcio, también pretendo que se fije alimentos, también pretendo que me queden los hijos bajo mi guardia y cuidado y también pretendo liquidación de patrimonio conyugal. Eso no me implica que puedo hacerlo por separado. Yo puedo plantear el divorcio y plantear la guardia y custodia de mis hijos por otra vía, plantear alimentos por otra vía y liquidación de patrimonio conyugal por otra vía, pero como me van
concatenados los puedo acumular en un mismo juicio para que sea el mismo juez que decida sobre esas pretensiones. Se llama acumulación de pretensiones. Pero bien, aquí termino la explicación del tema del día de hoy. Hoy los dejo en el uso de la palabra para que ustedes me digan si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo con mucho gusto lo tratamos de resolver. Así que dejo en uso de la palabra a ustedes. Ok. Si no hay, pues el día martes, cuando esté de forma presencial, miren, por favor, apunten alguna cosa del laboratorio, del tema. Miren, pues mis clases presenciales o virtuales permiten cualquier pregunta. Si la pregunta deviene de algo que no hemos visto, se lo voy a contestar, les voy a adelantar algo. Si deviene de algo que ya hemos visto y lo vimos hace 5 clases, 6 clases, no importa, lo volvemos a repetir. Lo que a mí más me interesa es que ustedes vayan entendiendo y vayan captando. Así que como no hay preguntas, yo dejo terminado acá. Más tardecito estaré subiéndoles el video que aquí les presenté a la página para que ustedes lo tengan y lo puedan evaluar. Tengan feliz tarde. Nos vemos. Con permiso. Igualmente, feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes.